Buenos días. De los dos temas que han salido en el sorteo, he decidido desarrollar el tema 17. Se titula Desarrollo de las capacidades físicas básicas en edad escolar. Factores entrenables y no entrenables. La adaptación al esfuerzo físico en los niños y niñas. Comenzaré haciendo una breve introducción de este tema. Los métodos y sistemas de entrenamiento han evolucionado mucho desde que se concibió que el desarrollo de la condición física era indispensable para el logro de altos rendimientos en cualquier actividad deportiva. Los factores decisivos para el progreso de las marcas han sido realizados por el perfeccionamiento de los métodos y sistemas de entrenamiento. Se emplean formas que permiten desarrollar las fuerzas orgánicas latentes gracias a las que se obtienen rendimientos hasta hace poco inconcebibles. La posibilidad de aumentar esas fuerzas mediante la utilización de leyes biológicas, sin cuyo conocimiento exacto es imposible obtener un buen rendimiento. El entrenamiento no debe ser una repetición mecánica de movimientos y acciones, sino algo consentido y voluntariamente aceptado. Lo anterior es aplicable a los deportistas de élite y a aquellos que, sin serlo, busquen un rendimiento como resultado final de la actividad física. Estos parámetros no son aplicables para los alumnos en edad escolar, principalmente de educación primaria. En estas edades, la actividad física ha de partir de una orientación fundamentalmente lúdica del movimiento. Sin embargo, es indispensable conocer la repercusión de la actividad física en el organismo de los alumnos. Será necesario conocer las fases sensibles o periodos críticos donde la entrenabilidad de las capacidades físicas básicas es elevada. Si en estas fases no se lleva a cabo un adecuado entrenamiento, el desarrollo de la persona se verá limitado, dado que aquellos factores que no se desarrollan adecuadamente en edades posteriores no son recuperables. Estas consideraciones nos llevan a la premisa que lo más importante en el entrenamiento durante la edad infantil es dotar al niño de la estructura y las experiencias suficientes para que su desarrollo en etapas posteriores no se vea mermado. Y una vez hecha la introducción, paso a hablar del primer epígrafe del tema. Se refiere al concepto de capacidad física básica. Las capacidades físicas básicas son uno de los puntos de partida de todo movimiento. También son componentes fundamentales de la aptitud o condición física y son factibles de medida, entrenamiento y mejora. Las capacidades físicas básicas pueden ser motrices, como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, perceptivo-motrices, como la coordinación y el equilibrio, y una resultante, que es la agilidad, que está influida por las anteriores. En el desarrollo de este tema nos vamos a referir a las capacidades motrices, puesto que las perceptivo-motrices corresponden a otro tema. Vamos a empezar analizando el desarrollo de la resistencia y las formas de trabajar la resistencia en la educación primaria. La resistencia es la capacidad física que nos permite mantener un esfuerzo eficaz durante el mayor tiempo posible, o también la capacidad de retrasar la fatiga cuando realizamos un esfuerzo. Según las partes del cuerpo implicadas, la resistencia será general, cuando esté implicada más del 40% de la musculatura, y local cuando lo esté menos del 40%. Según las vías energéticas, puede ser aeróbica, cuando las vías energéticas utilizadas para la realización necesitan de la presencia de oxígeno, y anaeróbica, cuando no necesitan la presencia de oxígeno. A su vez, la resistencia anaeróbica puede ser aláctica, cuando no se acumula ácido láctico, y láctica, cuando sí se acumula ácido láctico e incluso puede llegar a inhibir la contracción muscular. La evolución de la resistencia aumenta de un modo natural y paralelo al desarrollo hasta los 10 o 12 años, donde las niñas se estancan para alcanzar su máximo nivel a los 16 años, mientras que los niños se estancan un poco en la pubertad, para alcanzar el máximo alrededor de los 20 años. A partir de los 30 se produce un descenso lento. Estamos siempre hablando de una evolución natural, sin entrenamientos específicos. En cuanto al desarrollo de la resistencia, está relacionado con las adaptaciones del sistema cardiorrespiratorio. Para ello, nos podemos valer de esfuerzos que no sean intensos y sí de cierta duración. Entre las actividades físicas individuales encontramos las carreras, tenis, patinaje, ciclismo y natación. Y entre los deportes colectivos, el baloncesto, fútbol, hockey, balonmano, etc. Igualmente, determinadas actividades alternativas, como puede ser el frisbee o el bádminton, realizadas de forma jugada, favorecen la resistencia.
La carrera es el medio de trabajo más apropiado en los centros escolares, por ser la forma más sencilla y donde podemos controlar mejor los factores que intervienen, es decir, la duración, la intensidad, el ritmo, el descanso y la recuperación. Utilizando la carrera, consideramos apropiados 3 sistemas para desarrollar la resistencia en estas edades. El primero es la carrera continua. Consiste en correr a un ritmo uniforme, sin pausas, y con una intensidad suave o moderada. El ritmo viene dado por la frecuencia cardíaca, que debe oscilar aproximadamente entre 160 y 170 pulsaciones por minuto, dependiendo de las cualidades físicas del alumno y del grado de condición física. Una vez que los alumnos conocen su ritmo apropiado, es suficiente estar entre 6 y 9 minutos de carrera sin pausas. Para iniciar cualquier tipo de actividad física es conveniente hacerlo con unos minutos de carrera continua. La segunda es el sistema fraccionado. Se caracteriza por dividir el volumen de la actividad en partes y con pausas de recuperación entre ellas. Es ideal para las primeras sesiones de resistencia. Es igual en todo a la carrera continua, con la excepción del tiempo de duración, que es de 3 minutos en principio, ya que son suficientes para lograr un ritmo cardíaco estable. Comenzaremos las 2 o 3 primeras sesiones con 3 más 3 minutos, realizando la segunda serie una vez recuperados, es decir, cuando se llegue a 120 pulsaciones por minuto. Esto nos lleva a que la mayoría de alumnos, a partir de la tercera sesión, mantengan el ritmo adecuado, pudiendo aumentar a 4 o 5 minutos cada serie. Así, mediante este sistema y a estas edades, es suficiente un total de 10 minutos, es decir, 4 más 4, 5 más 4 y por último 5 más 5. Y por último, consideramos el fartlek, que se realiza en el medio natural. Utiliza la carrera continua con diferentes cambios de ritmo producidos por las variaciones del tipo de terreno. Si las variaciones del terreno no son significativas, estaremos trabajando el sistema anaeróbico, por lo que debemos evitarlo en lo posible. Veamos por último unas orientaciones didácticas. Señalamos a continuación una serie de criterios didácticos para el diseño y desarrollo de la resistencia. En primer lugar, el ritmo cardíaco se estabiliza normalmente a partir de los 3 minutos. El correr de forma relajada significa una economía en el gasto energético. Ya que el ritmo respiratorio se realiza de forma refleja, debemos insistirles a nuestros alumnos que la inspiración debe ser por la nariz y la expiración por la boca. Así, lograrán que las mucosidades nasales sirvan de filtro y retengan las impurezas del ambiente, y que el aire llegue caliente a los bronquios, al pasar por los senos paranasales, y que se evite un posible flato, es decir, un dolor agudo en el costado. En cuarto lugar, es fundamental que exista equilibrio entre el consumo y el aporte de oxígeno, con independencia del ritmo cardíaco. Si observamos que la respiración es agitada, entrecortada o jadeante, el organismo de nuestros alumnos nos está indicando que el ritmo de carrera no es el adecuado. Un modo sencillo de que los alumnos y el profesor puedan comprobar que el ritmo en resistencia aeróbica es el apropiado es que a los 3 minutos de haberlo iniciado puedan mantener una conversación casi normal, es decir, sin que existan serias interferencias debido a una respiración entrecortada. Y por último, hay que evitar la monotonía. Y para ello debemos motivar a los alumnos con ejercicios ideales para mantener la condición física de cualquier persona y edad, con actividades básicas para cualquier entrenamiento posterior y diciéndoles que la resistencia favorece los siguientes puntos: la evasión de tensiones, el riego sanguíneo, la circulación de retorno, la eliminación de toxinas, el equilibrio del metabolismo orgánico y la incidencia directa y positiva en los sistemas cardiovascular y respiratorio. Bien, una vez vista la resistencia, paso a hablar de la flexibilidad. En concreto, del desarrollo de la flexibilidad y las formas de trabajar la flexibilidad en educación primaria. Definimos la flexibilidad como aquella capacidad que, con base en la movilidad articular y extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza. Distinguimos 2 tipos de flexibilidad: la activa y la pasiva. La activa se da cuando la amplitud del movimiento se consigue por la propia fuerza de los grupos musculares, y la pasiva cuando la amplitud del movimiento se consigue por la propia acción muscular y la fuerza adicional de un agente externo, ya sea un compañero, la resistencia o una carga. Esta es de mayor amplitud que la activa.
En la flexibilidad se produce una involución desde el nacimiento hasta la madurez. En cuanto al desarrollo, el desarrollo de la flexibilidad se realiza mediante técnicas o procedimientos cuyo fin es el de permitir ejecutar movimientos de gran amplitud articular por uno mismo o bajo la influencia de fuerzas externas. Estas técnicas utilizan los movimientos de flexión, extensión y rotación. Así tenemos mecanismos activos, tanto estáticos como dinámicos. Los estáticos son manteniendo la postura y los dinámicos con ayuda de compañeros o cargas o también sin ayuda. También tenemos mecanismos pasivos, que a su vez también son estáticos o dinámicos, y ambos pueden ser con ayuda de compañeros o con cargas. Y los mecanismos mixtos, en los que descargamos el stretching y el PNF o facilitación neuromuscular propioceptiva. El stretching consiste en tensión, relajación y estiramiento. Y la facilitación neuromuscular propioceptiva consta de acción pasiva forzada, acción activa resistida y acción pasiva forzada. Lo explicamos. La PNF es una técnica por parejas que consta de 3 fases. En primer lugar, una acción pasiva forzada. El ejecutante se deja llevar lentamente hasta un límite articular soportable por el ayudante. Dicha posición se mantiene durante unos 20 segundos. En segundo lugar, una acción activa resistida. El ejecutante intenta llevar el miembro o parte flexionada o extendida al punto de partida, con la oposición del ayudante. Este esfuerzo debe durar unos 8 segundos como máximo. Y, por último, en tercer lugar, la acción pasiva forzada de nuevo. Se vuelve a proceder como en la primera fase y con una duración entre 10 y 20 segundos. Para lograr tanto un desarrollo como el mantenimiento de la flexibilidad en estas edades, es suficiente con utilizar procedimientos activos y pasivos, tanto los estáticos como los dinámicos, sin necesidad de utilizar los mixtos, por el riesgo de lesión e hiperlaxitud que conllevan si se abusa de ellos. Y por último, veamos unas orientaciones didácticas. La flexibilidad se debe trabajar en la parte final de un buen calentamiento. Las fibras musculares se contraen y elongan con más facilidad si aumenta la temperatura muscular. La flexibilidad debemos trabajarla de forma genérica habitualmente y de forma específica periódicamente. Cuando se trabaja específicamente, los primeros ejercicios se realizan sin exigencia alguna. No debemos trabajar la flexibilidad en exteriores si la temperatura es inferior a 18 grados. Tampoco es conveniente trabajar la flexibilidad en las primeras horas de la mañana. Si tenemos la clase a estas horas, es conveniente calentar bien y realizar los ejercicios sin forzar en ningún momento y trabajando de forma activa y sin ayuda. Se debe interrumpir el trabajo en el momento que se sienta molestia o dolor en la zona muscular o articular. Tanto la adopción como el abandono de la postura elegida para realizar los ejercicios estáticos debe hacerse lentamente. El desarrollo excesivo de la flexibilidad da lugar a la deformación irreversible de las superficies articulares, lo que repercute negativamente sobre las actividades motrices, ya que se produce un menor rendimiento de las palancas mecánicas, hiperlaxitud y tendencia a la osteoartritis. Una vez vista la flexibilidad, paso a hablar de la fuerza. El desarrollo de la fuerza y las formas de trabajarla en la educación primaria. Todas las actividades motrices tienen un factor fuerza, y en todas hace falta en mayor o menor medida, tanto en desplazamientos como en saltos, lanzamientos, etc. La podemos definir como la capacidad física que nos permite, mediante acciones musculares, vencer una resistencia u oponerse a ella, y en algunos casos crear la tensión suficiente para intentarlo. La fuerza se puede clasificar de distintas maneras. En primer lugar, según sea la magnitud de la masa y la celeridad con que se desplaza. Así distinguimos fuerza absoluta, que es el valor máximo de tensión intramuscular que puede llegar a desarrollar un individuo ante situaciones extremas. Sería el 100% de la fuerza. Fuerza máxima, que es la mayor fuerza que puede hacerse mediante una contracción voluntaria. Es aproximadamente el 65% de la absoluta. Y reservas autónomas protegidas, son el 35% restante y se utilizan rara vez. También distinguimos fuerza relativa, que es el cociente entre la fuerza absoluta y el peso del individuo. La fuerza velocidad, que es la capacidad del individuo para vencer resistencias o generar tensión a alta velocidad. Tiene 2 subtipos, la fuerza rápida y la fuerza explosiva.
La fuerza-velocidad depende del tipo de fibras y de la coordinación intramuscular. La fuerza-resistencia es la capacidad del individuo para oponerse a la fatiga en situaciones de fuerza de larga duración. Según la clase de ejercicios aplicados, tenemos fuerza general y fuerza dirigida o local. La general se desarrolla a través de ejercicios globales, no específicos, y cuyo objetivo suele ser un buen acondicionamiento físico general. La fuerza dirigida o local se desarrolla por músculos implicados en movimientos o acciones técnicas. En cuanto a su evolución, hasta los 13 años el incremento de la fuerza es progresivo en función del crecimiento general del cuerpo y del incremento del peso. A partir de aquí, la fuerza aumenta rápidamente, al hacerlo también el volumen corporal y el tejido muscular. Este aumento es más acentuado a los 16 años, lo que supone un incremento en la fuerza de hasta el 80% del total. Luego se incrementa para alcanzar el 90% a los 20 años, aumentando suavemente después para alcanzar la máxima a los 28 o 30 años. Después decrece un 1% cada año. Las diferencias de fuerza entre los sexos aparecen en la pubertad, aumentando considerablemente a partir de aquí. Esto se debe al mayor tejido adiposo, es decir, grasa, de la mujer y al mayor número de fibras musculares del hombre. En cuanto al desarrollo, su desarrollo es necesario tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la eficiencia en la vida social y profesional o de rendimiento deportivo. La ejercitación de la fuerza podemos empezar a realizarla a partir de los 7 o 9 años, cuando ya están adquiridas las habilidades y destrezas motrices básicas, mediante movimientos naturales que aumentan la funcionalidad de los músculos extensores, ya que antes de los 10 años el rendimiento de la fuerza apenas se mejora con el entrenamiento. Hay que evitar la monotonía en el trabajo de la fuerza, que puede producir falta de motivación en los alumnos. Los ejercicios deben ser globales y dinámicos, basados en acciones o movimientos naturales, como cuadrupedia, reptar, empujar, arrastrar, trepar, suspensiones, lanzamientos de objetos de poco peso y ejercicios de oposición por parejas. Todos ellos son apropiados y desarrollan la fuerza en general. Solamente al final del ciclo podríamos trabajar específicamente la fuerza mediante un circuito variado, es decir, alternando los grupos musculares y también de componente aeróbico, y utilizando el cuerpo como única carga, es decir, autocargas. Por último, unas orientaciones didácticas. En primer lugar, la única carga que debemos utilizar en estas edades es la del propio cuerpo, de nuestros alumnos. Los ejercicios pliométricos, es decir, los saltos, no se recomiendan hasta la adolescencia, debido al gran trabajo de sobrecarga que sufren las articulaciones y los músculos. Si se abusa de los multisaltos, pueden aparecer problemas en el crecimiento, como la aparición de la enfermedad de Sever, que se centra en el epífisis del calcáneo. El entrenamiento enfocado al rendimiento en edades jóvenes repercute negativamente sobre el organismo. Pasamos ahora a hablar de la velocidad. Desarrollo de la velocidad. Formas de trabajarla en educación primaria. Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible y a un ritmo de ejecución máximo durante un periodo breve. Distinguimos velocidad de contracción cuando hablamos de realizar la contracción muscular en el menor tiempo posible ante un estímulo. Es de tipo acíclico. También velocidad de desplazamiento, cuando hablamos de realizar una serie de movimientos en el menor tiempo posible. Aquí es de tipo cíclico. Y por último, velocidad de reacción, que es la capacidad de efectuar una respuesta motora a un estímulo en el menor tiempo posible. En cuanto a su evolución, podemos decir que es una capacidad ligada al sistema nervioso, por lo que su evolución irá ligada a la de los factores neurofisiológicos. Las niñas desarrollan la velocidad de desplazamiento a los 12 o 13 años, decreciendo a los 14 y 15 para volver a mejorar y estancarse sobre los 18. En los niños se incrementa mucho entre los 12 y los 13 años y entre los 15 y los 18, estabilizándose a los 20 para empezar a decrecer a partir de los 25. El desarrollo de la velocidad de desplazamiento se debe en parte al desarrollo de la fuerza. Veamos ahora su desarrollo. La velocidad, al contrario que la fuerza, puede ser trabajada con procedimientos adecuados en educación primaria. El sistema de repeticiones es el apropiado, y las actividades motrices deben presentar acciones que reclamen una reacción rápida,
una frecuencia en la repetición de movimientos y la ejecución de estos a la máxima velocidad. Los ejercicios de salidas son un buen ejemplo, ya que se da una búsqueda rápida de reacción al estímulo, asociada a la máxima velocidad de desplazamiento. Tanto la velocidad de reacción como la de desplazamiento y segmentaria o gestual podemos trabajarlas de forma específica o integradas. Las actividades que mejoren la coordinación neuromuscular, como recorrer distancias cortas a la máxima velocidad o su máxima, partiendo de posiciones diferentes, paradas y puestas en acción, o cambios de dirección y también cambios de ritmo, son las que dan mejores resultados. Podemos trabajar la velocidad de reacción, por ejemplo, lanzando una pelota hacia adelante o atrás o a los lados y cogiéndola antes de que caiga al suelo. También tratar de pisar la punta de los pies al compañero y evitar que él me pise, o por parejas calentarse las manos. Para mejorar la velocidad segmentaria, podemos plantear recorridos y franqueo de obstáculos fáciles que apenas impidan el ritmo, o recorridos de obstáculos de moderada dificultad que busquen el reequilibrio, y también ejercicios que busquen la frecuencia, por ejemplo el skipping. Y de los factores determinantes de la velocidad de desplazamiento, que son la amplitud y la frecuencia, debemos trabajar prioritariamente la frecuencia. En el trabajo de la amplitud o impulsión debemos evitar abusar de los multisaltos, por el riesgo que supone a estas edades. También podemos mejorar la carrera con ejercicios de disociación de movimientos y carreras no naturales, como por ejemplo abrir y cerrar piernas y brazos, tanto lateral como frontalmente, realizando diferentes combinaciones. Correr lateralmente cruzando las piernas, alternativamente por delante y por detrás, correr en zigzag, etc. Juegos de desplazamiento, persecución y relevos, así como ejercicios básicos de técnica de carrera y de flexibilidad, ayudarán a un mejor desarrollo de esta cualidad. Vamos a ver ahora unas orientaciones didácticas. Es necesario efectuar un buen calentamiento, pues el aumento del flujo sanguíneo y de la temperatura posibilitan una mayor velocidad de contracción, al reducir la viscoelasticidad del músculo. Si las series se realizan sobre 40 o 50 minutos, trabajamos la velocidad pura. Si se realizan por encima de una hora, trabajamos la velocidad resistencia. Los tiempos de intervención no deben sobrepasar los 8 segundos. En este tipo de tareas, la fuente de energía es el ATP y el CP. Para la recuperación energética en el trabajo de velocidad se necesita aproximadamente un día, y para el trabajo de velocidad-resistencia unos 3 días. En los ejercicios de velocidad de reacción, el descanso debe ser el suficiente para que el sistema nervioso central disminuya su excitabilidad y esté en disposición de producir nuevos impulsos a elevada velocidad. También, para evitar la fatiga muscular, se considera suficiente con 3 minutos. El límite de trabajo en una sesión viene determinado por el no mantener la respuesta al más alto nivel. Bien, pasamos a hablar del tercer epígrafe del tema. Se refiere a los factores entrenables y no entrenables. Debemos conocer las características físicas de los niños y niñas en edad de educación primaria, debido a las diferencias ostensibles entre los niños y las niñas de los 6 años con los de 12, e incluso diferencias entre sexos con las mismas edades, lo que nos lleva a trabajar con precaución la condición física. Por ello, en las primeras edades se incidirá más en el desarrollo de las habilidades que en la mejora de la condición física. Las diferencias entre los alumnos y alumnas se acrecientan en la pubertad, favoreciendo la fuerza, velocidad y resistencia al varón y la flexibilidad a la mujer. Las niñas comienzan la pubertad antes que los niños, lo que supone un acercamiento en valores absolutos entre los dos sexos en el comienzo puberal. Al final del mismo, las diferencias están muy marcadas. De acuerdo con lo anterior, debería incidirse más en el trabajo de la resistencia y la flexibilidad, dejando la fuerza y la velocidad como trabajo indirecto que mejorará con un equilibrado trabajo de la habilidad motriz. En cuanto a la resistencia, debe predominar el trabajo aeróbico, ya que las posibilidades de mejora son ostensibles si se hace un trabajo sistemático y bien estructurado, atendiendo a la recuperación y al nivel de pulsaciones del ejecutante. En cuanto a la flexibilidad, debe trabajarse continuamente, en todas las clases y a ser posible como parte del calentamiento. Está demostrado que un músculo correctamente estirado puede aumentar su capacidad de trabajo.
La flexibilidad es una capacidad que favorece a las niñas en todas las edades. Y en cuanto a la fuerza y la velocidad, las posibilidades de entrenar ambas están condicionadas por la falta de madurez biológica de los alumnos y alumnas. Las dos capacidades van a ir aumentando con la edad, y sobre todo con el aumento de las proporciones corporales. Por lo que este aumento no debe entorpecerse con un entrenamiento que influya negativamente en el proceso evolutivo normal de los alumnos. Y por último, nos centramos en el cuarto epígrafe: la adaptación al esfuerzo físico en los niños y niñas. El organismo humano intenta mantener siempre una situación de equilibrio. Cualquier estímulo que cambie este equilibrio provoca alteraciones en el organismo. Estos cambios pueden ser positivos o negativos, dependiendo del nuevo estado conseguido. El organismo tiene unos límites de excitabilidad. Si el estímulo no alcanza el límite inferior, el organismo no cambia. Si el estímulo supera el límite superior, el organismo puede no cambiar o puede sufrir una alteración no prevista e incluso fatal. Mientras que si el estímulo está dentro de los límites, sí produce cambios. En educación física, los estímulos adecuados son provocados por el ejercicio. Cuando un ejercicio repercute positivamente en el organismo, se producen una serie de cambios. Son los siguientes. Primeramente, el estímulo, es decir, el ejercicio, provoca una fase de cansancio en el que se utiliza energía. Es la fase A-B. Cuando el organismo logra controlarlo, comienza la fase de recuperación, fase B-C. Esta recuperación provoca una supercompensación, que llamamos D, en la que se establece un estado de equilibrio mayor que el que tenía cuando no se realizó el ejercicio. Si no se vuelve a realizar el ejercicio, el organismo adopta su estado anterior, es decir, pasa a un estado E. En una situación ideal, habría que proporcionar el siguiente estímulo en el punto D, consiguiendo así una mejora en el estado de forma del individuo. Pero el profesor de educación física no dispone de herramientas para saber en qué estado se encuentra el organismo de los niños y niñas para provocar un nuevo estímulo. A modo orientativo, podemos decir que la resistencia aeróbica utiliza un sistema energético de almacenamiento a largo plazo, que tarda más en entrar en funcionamiento y que se restablece por la alimentación. En líneas generales, se puede trabajar la resistencia aeróbica 2 o 3 veces por semana. La flexibilidad no implica un desgaste importante del organismo, por lo que la frecuencia de este trabajo puede ser continua. La fuerza, aunque no está recomendada como trabajo sistemático en educación primaria, podríamos trabajarla con un amplio margen de recuperación, ya que las fuentes de energía que utiliza necesitan un proceso más duradero. No debería trabajarse más de 2 veces por semana. Y la velocidad tiene características parecidas a la fuerza y además fatiga al sistema nervioso central, por lo que hay que espaciar las sesiones de este trabajo. Y por último, hablamos de las capacidades físicas básicas en el currículo de educación primaria. Las capacidades físicas básicas contribuyen a conseguir los objetivos del currículo, especialmente los siguientes: regular y dosificar su esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea, utilizando como criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido. Y utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. También distinguimos los bloques de contenido, los criterios de evaluación y las orientaciones para la secuencialización del proyecto curricular que dicta el MEC. En el primer ciclo se hará un desarrollo global de las capacidades físicas básicas y las habilidades motrices en situaciones de juego y en el entorno próximo. En el segundo ciclo se hará un trabajo en espacios conocidos, la resistencia aeróbica en situación de juego. Y en el tercer ciclo se amplían las habilidades motrices con todo tipo de móviles, iniciando la velocidad de reacción en situaciones de juego. Y hasta aquí mi exposición del tema número 17.